¿dónde está la Santa Iglesia? ¿Dónde la encontramos? Y la respuesta es justamente la encontramos en todos sus miembros, en todos nosotros que pertenecemos a ella. Y aquí viene una pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, entonces, ¿quién pertenece verdaderamente a la Santa Iglesia? Y aquí tengo el texto, lo puse en la presentación, ahí para que todos ustedes también puedan tomar captura de pantallas a lo largo de la charla, y en esta frase del Catecismo de la Iglesia Católica, que justamente nos dice, nos explica esto. Están plenamente incorporados a la sociedad, que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que rige por medio del sumo pontífice a los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Entonces, es muy bonito que nos explica, tiene que aceptar integralmente, o sea, todo, la doctrina de la Santa Iglesia. Alguien que no esté de acuerdo a esta doctrina no hace parte de la Iglesia, no hace parte de este cuerpo místico. Y es muy bonito porque nos explica la Santa Iglesia, el Catecismo, varios santos a lo largo de la historia. Por ejemplo, a los pies de la cruz estaba Nuestra Señora y ella era la única, por así decir, la Iglesia se refugió en la persona de ella. Era la única persona donde vivía la Santa Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo había muerto y alguien podría preguntar, pero hermano, las santas mujeres, inclusive San Juan Evangelista estaba ahí, ¿por qué ellos no hacían parte de la Santa Iglesia? Porque justamente por esta integridad, porque ellos creían, veían en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no esperaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La única que esperaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era Nuestra Señora. Y por eso ella guardaba integralmente, por completo, toda la fe, que es justamente creer en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nuestra Señora fue la única persona en esos 3 días que nuestro Señor estaba en el seno de la tierra, como él mismo explica, fue la única que mantuvo, por así decir, la vela de la Santa Iglesia en su alma. Y es muy bonito porque así como nuestro Señor Jesucristo, inclusive nuestro fundador Monseñor Juan, en el libro de San José, quien lo conoce, da esa metáfora muy bonita, que así, por donde pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Por donde pasa, por así decir, la aguja, va atrás el hilo, tiene que pasar. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, por ejemplo, él era pequeño, era indefenso y fue perseguido, tuvo que ir a Egipto. Así también la Santa Iglesia, cuando estaba naciendo, cuando estaba siendo pequeña, se estaba siendo formando, fue perseguida. Tuvimos los mártires. Después nuestro Señor Jesucristo en la juventud comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer prodigios, manifestando su poder. Así también la Santa Iglesia, con los santos, con los milagros que hacía, por ejemplo, en la Edad Media, ella comenzó a propagarse en todo el mundo. Después nuestro Señor Jesucristo, discutiendo con los fariseos, discutiendo con los doctores de la ley, así la Iglesia también estaba defendiéndose de las persecuciones, inclusive los protestantes, de todas las luchas internas. Entonces tenemos siempre ese paralelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo con la vida de la Iglesia. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y actualmente en qué parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo está viviendo la Santa Iglesia? Y justamente podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, la Iglesia justamente está en su pasión, está en sus sufrimientos, en la cual está siendo perseguida, está siendo deformada, está siendo maltratada. ¿Pero por quién? Por cada uno de nosotros. Cuando yo cometo un pecado, yo estoy ofendiendo a la Santa Iglesia. Yo que hago parte y soy parte de este miembro, de este cuerpo, yo estoy amputando a la Santa Iglesia cuando permanezco en pecado. Entonces, es un momento de hacer parar, estamos en Cuaresma, hacer un examen de conciencia. Yo, ¿cómo trato a la Santa Iglesia?
la trato como una madre o me da indiferencia. Y así como en la pasión de nuestro Señor Jesucristo hubo varios personajes, yo me puedo ubicar en uno de esos personajes. Por ejemplo, ¿será que soy un Pedro que se avergüenza de ella por miedo de qué dirán de los otros? Ay, que si yo llego al trabajo se ríen de mí porque ando rezando el rosario. Entonces, no, yo no soy católico. Me digo que no soy católico, pero sí lo soy, o realmente no lo soy. Soy un Pedro que estoy vendiendo, me da vergüenza de estar con la Santa Iglesia. ¿O acaso soy un Judas que vende por las riquezas de este mundo de la Iglesia, por el mundanismo, que se entrega? ¿O acaso soy un Pilatos que se lava las manos? Sé de todas las dificultades que está pasando la Iglesia y no me interesa, no me importa. ¿O acaso soy un soldado romano que le atraviesa, que le flagela, que le corona de espinas a la Santa Iglesia? ¿O acaso puedo ser un cirineo? Recordemos ese personaje, Simón Cirene, que ayuda a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así también yo puedo ser un cirineo de la Santa Iglesia. Yo puedo ayudar a la Santa Iglesia con mis actos de virtud, con mis actos de virtud, con confesiones, seguir todos los mandamientos. Entonces es un momento para ponernos un examen de conciencia. ¿Yo hago parte de la iglesia? Sí. ¿Estoy bautizado? Sí. Pero yo cómo me comporto con ella, yo cómo la trato, cómo la asocio. Entonces, ¿cómo podemos decir? Porque justamente lo que decía un escritor, Orígenes, al inicio, decía, donde hay pecados, allí hay desolución, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, donde se resaltaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, al inicio, que se veía al inicio de la Santa Iglesia. Todos vivían con un solo corazón y una sola alma. Entonces, pongámonos en ese estado de examen de conciencia. Veamos que solo hay dos caminos. O yo hago parte de la iglesia o no hago parte de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo en esta cuaresma nos está apretando, nos está ayudando a decidirnos a ser íntegros, a ser realmente parte de la Santa Iglesia. ¿Acaso se puede decir, inclusive nuestro Señor Jesucristo dice en el juicio, unos están a su derecha y otros a su izquierda? Unos estarán con la gloria con Él y otros estarán en el infierno. ¿Yo en qué punto estoy? Si no soy santo, estoy del otro lado. Si no soy íntegro, si no defiendo a la Santa Iglesia, estoy del otro lado. Entonces tengamos cuidado y pidamos justamente esta gracia. Aquí ya terminamos. No sé si el hermano Sebastián tiene unas preguntas. Vamos a pedir esa gracia a Nuestra Señora, a nuestro Señor Jesucristo, justamente, que ellos nos iluminen, nos guíen, que nos hagan, que hagamos parte justamente de esta Santa Iglesia, que la defendamos, que la cuidemos y que no la menospreciemos.